Uno de los mitos más extendidos en todas las culturas es el mito del paraíso perdido, de la existencia de un remoto pasado, de una edad dorada en la que vivieron los hombres y en donde no había distancia alguna entre el deseo y su satisfacción. Desde entonces, según las directrices que marca este mito, todo ha ido a peor. Mircea Eliade, un destacado antropólogo y historiador de las religiones, dice que para los pueblos primitivos la existencia del hombre en el cosmos se considera como una caída. Por eso, las fiestas religiosas de ese hombre primitivo son modos ceremoniales de restaurar la vigencia de aquel tiempo primordial. En este sentido, dice también Mircea Eliade, la fiesta religiosa es la reactualización de un acontecimiento primordial, de una historia sagrada cuyos protagonistas son los dioses o los seres semidivinos. En la medida en que imite a sus dioses, el hombre religioso vive en el tiempo del origen, el tiempo mítico. Se sale de la duración profana para enlazar con un tiempo inmóvil, con la eternidad. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Ese pasado, sentido como paradisíaco y que se ha perdido fatalmente, sigue vigente en el alma de cada hombre, en el recuerdo de cada hombre, no solo en el del hombre primitivo. ¿Qué ocurría en aquel lugar paradisíaco en el que todos sentimos haber residido alguna vez y que ha dejado en lo profundo de nuestro ser una nostalgia irreductible, un deseo irreprimible de tratar de volver a él? En aquel utópico lugar de nuestro pasado ocurría que disfrutábamos de una paz absoluta. No había ningún deseo por cumplir, nada echábamos de menos, no teníamos ninguna inquietud que nos alterase, ninguna tarea pendiente de realizar que nos preocupase. Ese lugar era la nada que nos precedió. Y un poco más adelante, el útero materno que nos envolvió. El deseo de regresar a la inexistencia es, pues, el origen de todos los demás deseos, la referencia de todas nuestras nostalgias. Así lo entendió Sigmund Freud, que decía: un instinto sería, pues, una tendencia propia del orgánico vivo a la reconstrucción de un estado anterior, que lo animado tuvo que abandonar bajo el influjo de fuerzas exteriores, perturbadoras. Efectivamente, como se ve, el pesimismo de Freud le hacía decir que esa tendencia que empuja a volver a lo inorgánico, a lo que precede a la vida, es lo genuino en nosotros. Y en la dirección contraria, la vida, sigue pensando Freud, ocurre gracias al influjo de fuerzas exteriores, perturbadoras, concretamente las frágiles y contingentes fuerzas de la civilización. Una idea esta que ratifica el mismo Freud, que dice, poco más adelante: si por tanto
todos los instintos orgánicos tienden a una regresión o a una reconstrucción de lo pasado, deberemos atribuir todos los éxitos de la evolución orgánica a influencias exteriores, perturbadoras y desviantes. Porque, concluye el mismo Freud, la meta de toda vida es la muerte. La vida, pues, resultaría, en la forma de verla de Freud, de una represión de nuestro primario deseo de morir. Heredaba Freud la visión pesimista y regresiva de sus predecesores culturales, los románticos. Novalis, el romántico alemán, por ejemplo, había dicho también: la vida es el comienzo de la muerte. La vida no es sino para la muerte. Y no es que les falte del todo razón a Freud o a los románticos a propósito de esta poderosa atracción hacia aquella paz que perdimos al nacer, de ese impulso que nos empuja en la dirección de lo que precede a la vida, porque la vuelta a la nada y también a su sucedáneo, la vida en el útero materno, encierra la promesa de acabar con todas nuestras desgracias, angustias y temores. Esa promesa de liberación es lo que le hizo exclamar al infortunado Job de la Biblia: ¿por qué no quedé muerto desde el seno? ¿Por qué no expiré recién nacido? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz. Pero es que priorizar ese pasado, esa vuelta atrás, conduce fatalmente a considerar la vida como un error cósmico, una desviación de la dirección natural de las cosas, un absurdo rodeo que se toma la muerte para regresar finalmente al punto de partida, es decir, de nuevo a la muerte y a la nada. Es así como lo entienden aquellos pueblos primitivos de los que hablaba Elíade, el cual confirma que para ellos, para esos pueblos primitivos, vivir no es más que separarse de las entrañas de la tierra, y la muerte se reduce a una vuelta a casa. La alternativa, considerar que la vida tiene consistencia propia, es decir, que no es un simple derivado o una interrupción coyuntural de la muerte soberana, nos lleva a invertir los términos de la ecuación. La fórmula regresiva, la de volver al pasado, sería entonces no lo más genuino de nosotros, sino una perversión, una, desde luego, poderosa perversión. De ello nos advierte Ortega cuando dice: el pasado engendra la fuerte resaca de una bajamar, y hay que agarrarse bien al presente para que no nos arrastre y absorba, porque es el pasado voluptuosa sirena. Pero es el caso que, una vez nacidos, la vida empieza a existir y ya no hay vuelta atrás. Y es que la vida es precisamente una función de la tarea que consiste en tratar de restaurar aquella paz perdida al nacer, pero esta vez volcándonos sobre el futuro, no regresando al pasado. Vivimos porque nos empeñamos en esa tarea.
Vivir consiste precisamente en esa tarea, la de tratar de restaurar el paraíso perdido. Y resulta, sin embargo, estupefaciente constatar que vivimos porque no logramos alcanzar nunca del todo ese objetivo. Vivimos para buscar la paz perdida, es decir, la felicidad. Pero si la consiguiéramos, la vida perdería su función. Por ello, decía María Zambrano, que toda vida se vive en inquietud. Y el mismo Ortega, la vida es la grande, esencial inquietud. No hay pues más remedio que seguir buscando eso que nunca acabaremos de encontrar, la paz perdida al nacer, la felicidad. Porque en eso consiste la vida, en no desistir de nuestra inquietud, en seguir deseando a pesar de que nunca lleguemos a satisfacer plenamente nuestros deseos. Consiste en mantener viva nuestra acción reparadora, la que nos exige salvaguardar, no desistir de nuestra inquietud, porque nunca llegaremos, ni según lo dicho, podemos llegar, si queremos seguir viviendo, a la realización completa de nuestros deseos. Y sin embargo, la higiene psíquica nos recomienda no exagerar demasiado la intensidad de nuestras inquietudes, las que nos exigen aspirar siempre a nuevas metas y permitirnos sentir entonces que de vez en cuando llegamos a áreas de descanso, nos permite sentir alguna que otra vez en alguna faceta de nuestra vida que ya hemos llegado a donde pretendíamos. Ortega dice en este sentido: hará reproche tanto de mostrarte siempre inquieto como de permanecer siempre en inacción, por cuanto aquella actividad que se goza en la agitación, más que actividad, es el rebullir de un alma acongojada. Y de otra parte, aquel reposo que tiene todo movimiento por molesto, no es reposo, sino lasitud y desfallecimiento. La vida, en suma, es un persistente caminar hacia metas que son inalcanzables. Pero el exceso de inquietud llena también de desazón nuestros días, así que conviene sentir de vez en cuando que en alguna parcela de nuestra vida hemos cumplido ya con la tarea. Bien, hasta aquí esta disertación sobre el origen de nuestras nostalgias, lo que paradójicamente nos empuja hacia el futuro, hacia la vida en marcha. Hasta otro vídeo, amigos.